el senador y la estratega. Cuando el dinero y la venganza se encuentran, atención, amantes del poder y la traición. Prepárense para una inmersión profunda en las cloacas de la élite política y empresarial de Madrid, donde el amor es una moneda de cambio y la venganza se sirve fría, muy fría. ¿Listos para presenciar cómo un imperio se desmorona desde adentro? Los neumáticos del McLaren Senna silbaron sobre el asfalto mojado de la entrada privada, una flecha plateada abriéndose paso en la penumbra del amanecer madrileño. Dentro, Ricardo Soler aflojó su corbata de seda. El fantasma del perfume de Sofía, un jazmín empalagoso y caro, todavía se aferraba a las fibras de su traje. Estaba exhausto, pero una familiar y complacida satisfacción lo reconfortaba. Él manejaba la ciudad, manejaba los mercados y tomaba lo que quería. Mientras la gran mansión de estilo georgiano se alzaba, se imaginó a su esposa, Elena, embarazada, hermosa y esperando. La calmaría, por supuesto. Un nuevo brazalete de diamantes de Suárez, la promesa de un fin de semana en Marbella, y todo sería perdonado. Siempre lo era. La puerta principal de la finca Soler, un coloso de roble y bronce pulido, se abrió silenciosamente, desde que Ricardo pudiera insertar su llave. El mayordomo de la familia desde hacía mucho tiempo, el señor Robles, estaba en el cavernoso vestíbulo de mármol, su rostro una máscara de profesionalidad impenetrable. Sin embargo, algo andaba mal. El aire, normalmente cálido y perfumado con los lirios frescos que Elena adoraba, estaba frío, estéril. Una quietud fúnebre se había instalado en la casa. La gran araña de cristal, normalmente deslumbrante, con una luz que hablaba de electricidad ilimitada y riqueza sin límites, estaba atenuada a un brillo sombrío y penitente. «Robles», dijo Ricardo, su voz un murmullo bajo, destinado a proyectar una autoridad sin esfuerzo. ¿Está Elena dormida? Espero que la tormenta no la haya despertado. La señorita Soler lo está esperando en el invernadero, señor, respondió el mayordomo, con la mirada fija en un punto justo por encima del hombro de Ricardo. La sutil negativa a hacer contacto visual fue un cambio tectónico en su dinámica de 15 años. Pidió no ser molestada hasta su llegada. Un destello de irritación pinchó a Ricardo. Que Elena lo esperara nunca era una buena señal. Significaba una charla, un catecismo lacrimógeno sobre sus horas tardías y cenas perdidas que tendría que soportar pacientemente antes de que pudieran volver al cómodo statu quo. Enderezó sus anchos hombros, la tela de su traje, a medida tensándose. Ya estaba componiendo sus líneas, un guión de emergencias corporativas y obligaciones ineludibles. Era un maestro en tales actuaciones. Cruzó el mármol a cuadros, sus zapatos de cuero hechos a mano, resonando con una claridad inquietante en el silencio sepulcral. Pasó la gran escalera donde un retrato de su padre, don Alfonso Soler, observaba su acercamiento con desdén pintado. Incluso en óleo, el hombre lo estaba juzgando. Ricardo apretó la mandíbula y siguió adelante. El invernadero era el santuario de Elena, su única posesión en una casa que, de otro modo, era un monumento a la austeridad de los Soler. Era una impresionante cúpula de cristal unida al ala este, una jungla en miniatura con clima controlado de plantas exóticas recolectadas de sus viajes, o más exactamente de catálogos que ella hojeaba mientras él estaba en viajes de negocios. Daba a los jardines meticulosamente esculpidos, que ahora estaban azotados por la tormenta, la furia de la naturaleza,
reflejando la que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, esta noche se sentía menos como un santuario y más como una sala de tribunal. El aire estaba denso con humedad y acusaciones tácitas. Elena estaba de pie junto a un imponente árbol de hoja de violín, de espaldas a la puerta. Llevaba una sencilla bata de cachemira color crema que caía elegantemente sobre su vientre de 7 meses de embarazo. Era una bata que él le había comprado en Escocia, en un viaje que parecía hace una vida. Su cabello rubio, generalmente peinado en ondas perfectas y brillantes, estaba recogido en un moño severo en la nuca. Incluso de espaldas, su postura irradiaba una quietud gélida que era completamente ajena a su naturaleza cálida y flexible. «Elena», comenzó Ricardo, modulando cuidadosamente su voz a un tono de afecto cansado y disculpatorio. «Lo siento mucho, cariño. El acuerdo con el consorcio japonés se fue a la prórroga. No aceptaban un no por respuesta. Ya sabes cómo es». Ella no se dio la vuelta. Su voz, cuando llegó, era tan plana y fría como los paneles de cristal que los separaban de la tormenta. «No, Ricardo, no mientas. Ya no. Estoy tan cansada de las mentiras». Él se detuvo en cero, su disculpa bien ensayada muriendo en sus labios. La franqueza de sus palabras fue un chorro de agua fría. «¿De qué estás hablando? Fue una negociación agotadora». «¿Lo fue?» Finalmente, ella se giró. Su rostro era una máscara de trágica compostura. Estaba pálida, sus delicadas facciones grabadas con una tristeza tan profunda que parecía haberla envejecido de la noche a la mañana. Sus ojos azules, normalmente del color de un cielo de Santorini, estaban oscuros y tormentosos, a juego con la tempestad exterior. No había lágrimas. La aterradora ausencia de ellas hablaba de una pena que había pasado más allá del llanto a un reino de fría y dura resolución. Sobre la antigua mesa de caoba entre ellos, junto a una orquídea marchita, cuyos pétalos habían comenzado a ponerse marrones, había una única y gruesa carpeta de Manila. Parecía amenazadoramente oficial. «Sé dónde estabas», afirmó, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada que construía un muro entre ellos. «Sé de la suite penthouse en el Hotel Palace, suite 28A, la que tiene vistas al Parque del Retiro. Sé que has tenido una reserva permanente cada martes y jueves durante los últimos 6 meses. Y sé de Sofía Díaz». El nombre lo golpeó como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Sofía, la ambiciosa y fogosa vicepresidenta de Grupo Élite. Su aventura había sido un juego imprudente y emocionante de conquista corporativa y carnal, un juego que él creyó haber jugado con una discreción magistral, un vicio secreto en una vida de asfixiante virtud pública. Había subestimado a su esposa, groseramente. «Elena, escúchame», dijo, dando un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto universal de rendición. Era una mentira, por supuesto. Estaba reagrupándose, no rindiéndose. Fue un error, una distracción sin sentido, un error de juicio. No tiene nada que ver contigo y conmigo, con nuestra familia. «¿Nuestra familia?», repitió ella, y una risa amarga y sin humor escapó de sus labios. Era un sonido que nunca le había oído antes, y lo heló hasta los huesos. «Nuestra familia está construida sobre la base de tus distracciones sin sentido. Esta no fue la primera, Ricardo. Sé de la asistente de la galería en Londres, la instructora de esquí en Aspen, la esposa del miembro de tu junta. Por el amor de Dios. Las ignoré. Me dije a mí misma que era el precio de ser la señora Soler.
Pero esto fue diferente. Esto no fue solo una traición hacia mí. Fue una traición hacia nuestro hijo. Ella señaló la ominosa carpeta sobre la mesa. Contraté a un hombre, uno muy bueno, el señor Martín. Es mucho más competente que los sabuesos corporativos que empleas para arruinar a tus competidores. Es discreto, profesional e increíblemente minucioso. La sangre de Ricardo se heló, luego se calentó de ira. La descarada audacia de ello. Su esposa, su tranquila y gentil Elena, aprobada por la sociedad, contratando a un sucio investigador privado para espiarlo. Fue una profunda violación de las reglas tácitas de su mundo, una violación de su control. ¿Me seguiste? Trajiste a un extraño a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, exigió, su voz bajando a un gruñido. Tú trajiste a Sofía Díaz a nuestro matrimonio primero, replicó ella, su voz inquebrantable, su mano descansando instintivamente sobre el bulto de su vientre, como si sacara fuerzas de él. Simplemente estaba documentando a los invitados que ya habías invitado. Tenía que proteger mis propios intereses y los de nuestro hijo. Ella cogió la carpeta. Sus manos estaban perfectamente firmes. No la abrió para mostrarle fotos granuladas o recibos de hotel. Él sabía lo que habría dentro, la prueba clínica e irrefutable de su engaño. En cambio, deslizó un juego de documentos gruesos de color crema del interior de la carpeta y los colocó encima. El papel era pesado, caro. Reconoció el membrete de inmediato. Era de Vallejo, Rivas y Castro, el bufete de abogados de su padre, el bufete de litigios más temido del país. En la parte superior de la primera página, en letras claras y en negrita que parecían gritar en la tranquila habitación, estaban las palabras: petición de disolución de matrimonio. El mundo se inclinó. Ricardo miró los papeles, su mente negándose a procesar la realidad. Divorcio. La palabra era un absurdo, un concepto para plebeyos y estrellas de cine. Los Soler no se divorciaban. Soportaban, compartimentaban, mantenían la fachada por el bien de la dinastía. La dinastía era primordial. Esto es una locura, respiró, el sonido ahogado por la cavernosa habitación. Estás emocional, estás embarazada. No estás pensando con claridad. Podemos arreglar esto. Terminaré con ella. Hoy. Se acabó. Se acabó, de acuerdo, asintió Elena. Nosotros hemos terminado. Estás embarazada de mi hijo, nuestro hijo, suplicó él, apareciendo las primeras grietas en su compostura. ¿Quieres traerlo a un hogar roto por un capricho? ¿Porque cometí un estúpido error? ¡Uno!, ella replicó, su control gélido rompiéndose momentáneamente para revelar la furia hirviente debajo. Esto no fue un error, Ricardo. Esto fueron 6 meses de engaño calculado. Mientras yo estaba en casa sufriendo las náuseas matutinas, tú estabas eligiendo vino en el Daniel con ella. Mientras yo estaba eligiendo colores para la habitación del bebé, tú le estabas comprando joyas de Cartier. Mientras yo sentía a nuestro hijo patear por primera vez, tú estabas en su cama. Esto no fue un error. Esto fue una elección. La elegiste a ella día tras día, y ahora yo estoy haciendo mi elección. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido que perforaba su arrogancia. Sintió su compostura, el cimiento de toda su existencia, resquebrajándose bajo el asalto. No puedes hacer esto, Elena, dijo, su voz ahora teñida de desesperación. Piensa en el escándalo, la empresa, Soler Industrias. Nuestras acciones se desplomarán con solo el rumor. Piensa en nuestras familias, tu madre, mi padre. He pensado en todo, interrumpió ella con frialdad. Esa es la diferencia entre tú y yo, Ricardo.
Tú piensas en el momento de satisfacer tus propias necesidades inmediatas. Yo pienso en el futuro, mi futuro, el futuro de mi hijo. Él se abalanzó sobre los papeles, una necesidad primal de destruir físicamente los documentos ofensivos, apoderándose de él. No los firmaré, nunca los firmaré. Este es mi hijo que llevas. Lucharé contra ti. Alargaré esto durante años. Te enterraré en honorarios legales. No obtendrás nada. ¿Me oyes? Nada. Elena no se inmutó por su arrebato. Simplemente lo observó, una mirada de profunda piedad en sus ojos. Era una mirada que lo enfurecía más que su ira. Oh, Ricardo, pobre hombre insensato, todavía no entiendes. Ella dejó que el silencio flotara en el aire, denso con el olor a tierra húmeda y flores moribundas. Él se quedó jadeando, los papeles del divorcio apretados en su puño, su mundo inclinándose violentamente sobre su eje. Luego ella soltó el golpe que destrozaría no solo su matrimonio, sino su propia identidad. No necesito que los firmes para conseguir lo que quiero, dijo, suavemente, su mirada cayendo sobre los papeles arrugados en su mano, y luego de vuelta a su rostro. Esto no es solo sobre el divorcio, esto es sobre todo lo que viene con él. Y según el acuerdo prenupcial que los abogados de tu padre redactaron para protegerte de las cazafortunas, la cláusula de infidelidad es bastante específica. Él recordó vagamente el acuerdo prenupcial, una fortaleza de jerga legal, diseñada para proteger la fortuna multigeneracional de los Soler. Apenas lo había mirado, asumiendo arrogantemente que solo sería un arma para que él la empuñara. La cláusula me otorga una compensación significativa, por supuesto, continuó, su voz tan precisa como el bisturí de un cirujano. Una miseria para ti, estoy segura, pero más que suficiente para que yo viva cómodamente. Pero es la otra parte lo que debería preocuparte, la parte sobre la turpitud moral, un patrón de comportamiento probado que demuestra un carácter de depravación. A los abogados de tu padre les encanta su estilo dramático. Tiene un impacto directo en la idoneidad parental y, lo que es más importante, en la gestión corporativa. Hizo una pausa, dejando que la jerga legal se hundiera en su mente aterrorizada. Y aquí está el verdadero problema para ti, Ricardo, dijo, su voz bajando a un susurro que llevaba la fuerza de un huracán. El señor Martín, mi investigador tan minucioso, no solo estaba investigando tu aventura con la señora Díaz. Empezó a investigar por qué necesitabas tener una aventura con ella, específicamente, una aventura con una vicepresidenta de una empresa rival que estabas tratando activamente de adquirir. Sintió curiosidad, así que empezó a investigar tus cuentas, las secretas, las de las Islas Caimán, que usas para tus operaciones negras corporativas. Ricardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su sangre se convirtió en agua helada. Esas cuentas no eran para amantes, eran para algo mucho más peligroso. Eran el fondo secreto de Soler Industrias, la grasa que mantenía las ruedas de su imperio global girando a través de sobornos, adquisiciones ilegales y tomas de control hostiles. Fue el pecado original de la fortuna Soler, un legado de corrupción gestionado por su padre Alfonso y recientemente transmitido a él. Elena vio el pánico crudo en sus ojos, la máscara de control completamente obliterada. Presionó su ventaja sin piedad. Encontró un pago, dijo, su voz clínica. Uno muy grande, transferido de una de tus cuentas de Caimán a una sociedad fantasma registrada en Panamá. Desde allí, el dinero fue canalizado a otra cuenta, una que pertenece a Sofía Díaz.
Fueron 5 millones de euros, Ricardo. Dio un paso deliberado más cerca. Su presencia en la habitación de repente inmensa, eclipsándolo. No creo que eso fuera dinero para guardar silencio, ¿verdad? O un regalo de amante. Fue un pago, una tarifa. ¿Para qué? Espionaje corporativo. Ella te estaba dando información propietaria para ayudarte a diezmar su propia empresa, Grupo Élite. ¿Usaste esa información para orquestar tu adquisición hostil el mes pasado? Se inclinó, su rostro a centímetros del suyo, su voz ahora llena de una escalofriante mezcla de furia y revelación. Así que, ¿ves? Esto no es solo una petición de divorcio, es una acusación. Puedes luchar contra mí, puedes intentar arrastrar mi nombre por el barro, pero en el momento en que lo hagas, en el momento en que tus abogados presenten la primera moción para impugnar esta carpeta, la carpeta real, la que tiene extractos bancarios, transferencias bancarias, registros de servidor y una declaración jurada de una muy cooperativa, señorita Díaz, quien de repente teme ser cómplice de fraude electrónico y manipulación del mercado. Todo irá a la oficina del fiscal del distrito y a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Finalmente se apartó, su devastador discurso concluido. Miró al hombre que una vez había amado, ahora reducido a un animal acorralado, tembloroso y expuesto. Así que tienes una elección, declaró, su mano descansando protectoramente sobre su hijo nonato. Me concedes un divorcio tranquilo y rápido, me das la custodia total y el acuerdo al que ambos sabemos que tengo derecho. Te alejas y me dejas criar a mi hijo en paz, o te aferras a tu patético orgullo y quemaré todo el imperio Soler hasta los cimientos contigo y tu padre dentro. Es tu elección. Tienes 24 horas. Con eso, le dio la espalda y salió del invernadero, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Dejó a Ricardo Soler, de pie entre la flora marchita, los papeles del divorcio en su mano, ahora sintiéndose tan pesados como una sentencia de muerte. El olor a jazmín había sido reemplazado por el hedor a tierra quemada. Las 24 horas que Elena le había dado pasaron como una bomba de tiempo, cableada a los cimientos de su mundo. Ricardo no durmió, no comió. Recorrió el largo del silencioso y cavernoso ático, las luces brillantes de Madrid, un panorama burlón de un reino que estaba a punto de perder. Los papeles del divorcio yacían en su antiguo escritorio, una bandera blanca de rendición que no podía soportar ondear. Su primer instinto, el que había sido perfeccionado por una vida de privilegios y poder de los Soler, fue aplastarla, liberar a su equipo legal, una manada de lobos con trajes de Hermenegildo Segna que se especializaban en litigios de tierra quemada. Se imaginó enterrando a Elena en mociones, declaraciones e interdictos hasta que suplicara piedad, hasta que estuviera financiera y emocionalmente arruinada. Pero ella lo había superado con una audacia asombrosa. Esto no era una pelea justa, era una situación de rehenes. Ella tenía a la compañía, a su padre, a todo su legado, cautivos. El pago de 5 millones de euros a Sofía. Fue exactamente como Elena había adivinado. Un movimiento brillante, brutal y completamente ilegal para asegurar la adquisición de Grupo Élite. Se había sentido como un amo del universo cuando cerró ese trato. Ahora se dio cuenta de que no había sido más que un criminal común, y su esposa tenía los recibos. Su primera llamada no fue a su abogado, fue al hombre más implacable que cualquier abogado que pudiera contratar.
a su padre. Don Alfonso Soler respondió al segundo tono desde su extensa finca en Toledo, su voz nítida e impaciente incluso a las 6 a.m. Más vale que sea la llamada más importante de tu vida. Puede que lo sea, dijo Ricardo, las palabras con sabor a ceniza. Ella lo sabe, afirmó, omitiendo cualquier preámbulo. Elena, ella lo sabe todo. Lo expuso todo. Su voz un monótono bajo de derrota. El investigador privado, el divorcio, la cláusula de infidelidad, la turpitud moral. Observó cómo los primeros rayos del amanecer golpeaban la aguja de la Torre Picasso, una lanza de luz en el cielo gris. Cuando llegó al pago de 5 millones de euros transferido a Sofía, la línea quedó en silencio por un largo momento. Ricardo pudo imaginarse el rostro de su padre sin mostrar pánico, sino la fría y calculadora furia de un maestro de ajedrez, cuyo oponente acaba de hacer un movimiento inesperado que cambia el juego. La chica era un cabo suelto, dijo Alfonso finalmente, su voz tan fría e implacable como un mar invernal. Te dije que la manejaras con efectivo, irrastreable. Usaste una transferencia bancaria. Te pusiste sentimental, descuidado. ¿Sentimental? Estaba cerrando el mayor trato del año, replicó Ricardo, una chispa de su antiguo fuego regresando. Un trato que tú me empujaste a ganar a toda costa. Hay costos y hay costos, muchacho, gruñó Alfonso. Rompiste la regla cardinal. Nunca les des influencia. Dejaste que la esposa tomara la delantera. Así que, ¿qué quiere ella? ¿Cuál es el rescate? Un divorcio tranquilo. Custodia total. La compensación del acuerdo prenupcial. Dáselo, dijo Alfonso instantánea y decisivamente. Suéltala. Un pago único es más barato que una investigación de la CNMV. Absorberemos la pérdida. Luego comenzaremos nuestra propia campaña. Filtraremos una historia al periódico sobre ella, teniendo una aventura con su entrenador de tenis. Encontraremos una criada que diga que bebe mucho. La pintaremos como una histérica cazafortunas inestable. Arruinaremos su reputación tan a fondo que no podrá pedir un café en esta ciudad sin ser despreciada. Para cuando llegue la batalla por la custodia, será considerada una madre no apta y obtendremos al niño. Ricardo sintió una ola de profunda náusea. Esta era la forma Soler. No resolver problemas, sino aniquilarlos. Quemar la tierra para que nada pudiera volver a crecer allí. Pensó en Elena, en su fuerza tranquila, su dignidad, incluso en su dolor. Pensó en el hijo que llevaba, su hijo. Someternos a ese tipo de vivisección pública se sentía monstruoso. No, dijo Ricardo, la palabra surgiendo de un lugar de profunda e inusual convicción. ¿Qué me dijiste? La voz de Alfonso bajó a un tono peligroso y amenazante. Dije que no, repitió Ricardo, una nueva resolución, endureciendo su voz. No vamos a destruir a la madre de mi hijo. No vamos a arrastrar a un niño por esa clase de inmundicia. Tiene que haber otra forma. Te has vuelto blando, escupió Alfonso con disgusto. Bien. ¿Quieres otra forma? Encuentra una debilidad, un punto de presión. Todos tienen uno. La esposa, el investigador privado, la amante. Encuéntralo y aprieta hasta que explote. Haré algunas llamadas. El investigador privado, Martín, dijiste. Encontrará su licencia bajo revisión y una auditoría completa de Hacienda en su escritorio al mediodía. La chica Díaz verá sus perspectivas de carrera globalmente extinguidas. Nosotros manejaremos los periféricos. Pero tú, Ricardo, tú necesitas manejar a tu esposa. Recuérdale la vida a la que renunciará. El prestigio, el poder,
la protección de nuestro nombre. Recuérdale que el nombre Vallejo es antiguo y respetado, pero el nombre Soler es temido. Alfonso colgó, dejando a Ricardo en un silencio que se sentía más condenatorio que los gritos. El plan de su padre era claro, una campaña de intimidación y destrucción. Él debía manejar a Elena. Pero mientras miraba los papeles del divorcio de nuevo, se dio cuenta de que Alfonso no entendía la nueva realidad. Elena ya no les tenía miedo. Había caminado a través del fuego de su traición y había emergido como algo nuevo, algo inquebrantable. Mientras tanto, 20 manzanas al sur, Elena no estaba ociosa. No se escondía en la casa adosada de sus padres, en el barrio de Salamanca, llorando en su té. Estaba en una sala de guerra. La oficina de Vallejo, Rivas y Castro, en el centro, era una fortaleza de caoba, libros encuadernados en cuero y una competencia letalmente tranquila. Con ella estaban su padre, don Ignacio Vallejo, un león canoso del mundo legal, cuya calma enmascaraba una mente como una trampa de acero, y su hermano mayor, Javier Vallejo. Javier era todo lo que Ricardo no era: mesurado, empático, pero con una veta ferozmente protectora que se había convertido en un fuego vengativo en el momento en que se enteró de la difícil situación de Elena. «El primer movimiento de Alfonso será desacreditarte», dijo Javier, paseando frente a una pizarra cubierta de diagramas de flujo y planes de contingencia. Había sido fiscal antes de unirse a la firma familiar, y lo estaba abordando como si construyera un caso contra un jefe de la mafia. Filtrará una historia. El Confidencial se dará un festín. Te llamarán amargada, codiciosa, inestable. «Que lo hagan», dijo Elena con calma, sorbiendo una taza de té de manzanilla. Su embarazo le había dado un enfoque extraño y sereno, una claridad que cortaba el ruido de sus emociones. Los pequeños dramas de la alta sociedad parecían sin sentido ahora. Nuestra narrativa es más fuerte. Esposa embarazada deja a marido infiel y criminal. Eso es un titular que se escribe solo. Ellos pueden lanzar barro, pero yo tengo una bomba nuclear. El público se pondrá del lado de la madre. «El investigador privado, Martín», llamó. Interrumpió Ignacio Vallejo, levantando la vista de su teléfono con una sonrisa sombría. Como se predijo, la Junta de Licencias del Estado ha abierto repentinamente una investigación sobre sus prácticas, citando una queja anónima, y Hacienda ha marcado sus últimas 5 declaraciones de impuestos para una auditoría completa. Elena asintió. Era exactamente lo que había esperado. ¿Se mantiene firme? «Martín es un viejo roble, hija mía», dijo Ignacio con orgullo en su voz. «Ha sido amenazado por monstruos más grandes que Alfonso Soler. Trasladó todos sus archivos sensibles, incluidas tus copias, a un servidor seguro externo en el momento en que tomó el caso. Sabía que esto se avecinaba. Está limpio y no está intimidado». La verdadera carta comodín era Sofía Díaz. Después de que el investigador de Elena se le había acercado, no con amenazas, sino con una presentación tranquila y clara de la evidencia de fraude electrónico y conspiración. Se vio envuelta en un lío. Sofía había estado aterrorizada. Su ambición la había llevado a una trampa. Elena, a través de sus abogados, le había ofrecido una salida. Cooperar plenamente. Proporcionar una declaración jurada detallando las acciones de Ricardo y Soler Industrias, y Vallejo, Rivas y Castro arreglaría un acuerdo de inmunidad con la oficina del fiscal. La alternativa era enfrentar la ira de los Soler y una sentencia de prisión federal sola.
Sofía, ambiciosa pero no estúpida, había aceptado. Una línea de conferencia cifrada dedicada zumbó. Era Sofía, su voz temblorosa y delgada. «Me llamó», susurró, el sonido metálico y lleno de miedo. «¿Ricardo?» Me ofreció 10 millones de euros para desaparecer, para firmar una declaración diciendo que mentí sobre todo, que lo estaba extorsionando. «¿Qué le dijiste?», preguntó Javier, su voz aguda. Le dije que lo pensaría. Estaba asustada. Pero 1 hora después recibí otra llamada. Un número privado. Un hombre con un marcado acento de Europa del Este. No se presentó. Solo describió la ruta que mi hermana menor toma para ir a sus clases universitarias. Con detalle. Conocía su horario, su cafetería favorita. Luego dijo: «Los accidentes les pasan a las personas descuidadas». Y colgó. Un frío silencio cayó sobre la habitación. Habían anticipado presión legal y financiera. No esto. No la burda brutalidad de gánsteres. Esta era la firma de Alfonso. «Sofía», dijo Elena, su voz un ancla tranquila en la tormenta del miedo. «Escúchame con mucha atención. Tú y tu hermana están en peligro. Anticipamos que esto podría ser una posibilidad. Tenemos un equipo de seguridad privado. Están a 10 minutos de tu apartamento. Las escoltarán a ambas a un apartamento corporativo seguro que hemos arreglado. No hables con nadie más. No abras tu puerta. Te protegeremos». Después de que terminó la llamada, Javier golpeó su puño sobre la mesa de caoba. «Esto es Alfonso. Esto tiene su hedor por todas partes. No solo está tratando de desacreditarte, Elena. Está tratando de enterrar la evidencia, intimidando a un testigo federal. Esto es un nuevo delito grave». Elena miró a su padre. Su calma se endureció en acero. «Esto cambia las cosas. La amenaza contra Sofía demuestra su estado mental. Demuestra que llegarán a cualquier extremo para ocultar el crimen principal. Ya no podemos usar esto solo como influencia». Ignacio Vallejo asintió lentamente, su expresión sombría. «Estoy de acuerdo. Una amenaza contra un testigo federal lleva esto a un nuevo nivel. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. Es hora de lanzar un ataque preventivo». Miró a Javier. «Filtra la foto». De vuelta en su ático, Ricardo intentaba armar un contraataque, pero estaba a ciegas. Sus armas habituales, dinero, influencia, miedo, resultaban ineficaces. Intentó llamar a Sofía de nuevo, pero el número estaba desconectado. Sabía lo que eso significaba. O ella había tomado su dinero y huido, o Elena la había alcanzado y neutralizado. Su teléfono zumbó. Era su jefe de seguridad, un ex agente del CNI llamado Dani. «Señor, tenemos un problema. Una brecha de datos significativa». «¿De qué estás hablando?», exigió Ricardo. «Nuestros servidores corporativos son impenetrables». «No es corporativo, señor. Es personal. Fotos, videos, de su cuenta personal en la nube, la privada que vinculó a su teléfono». El corazón de Ricardo martilleó contra sus costillas. La cuenta contenía fotos personales, instantáneas de vacaciones, pero también material más comprometedor. Fotos de él y Sofía, selfies tomadas en la suite del Palace, champán en mano, trofeos digitales descuidados y arrogantes de su conquista. Los había creído seguros, escondidos detrás de capas de contraseñas. «¿Quién las tiene?», Ricardo preguntó entre dientes, un frío pavor subiéndole por la espalda. «No sabemos la fuente de la brecha, pero sabemos a dónde se han enviado», dijo Dani, su voz grave. «A todos los principales medios de comunicación de la ciudad: El País, El Mundo, 5 Días, Vanitatis, Telecinco. A todos. Se enviaron desde una dirección de correo electrónico
anónima cifrada hace 30 minutos. El asunto era el verdadero Ricardo Soler. Ricardo se hundió en su silla. El teléfono se le resbaló de la mano. Esto no era el estilo torpe y matón de su padre. Esto no era una filtración de la página 6 plantada con un editor amigo. Esto fue un ataque quirúrgico, preciso, devastador y diseñado para la máxima humillación pública. Alfonso quería pintar a Elena como inestable. Ella acababa de pintarlo a él como un cerdo lascivo y tramposo, para que todo el mundo lo viera. Sabía, con una certeza sickening y desgarradora, quién estaba detrás. Elena no solo había contratado a un investigador privado para encontrar pruebas, había contratado a un hacker para robar la pala. El juego había escalado. Los ejércitos ya no solo se estaban reuniendo, estaban marchando. Y Elena Vallejo Soler acababa de disparar el primer y ensordecedor cañonazo, demostrando que la mujer tranquila y elegante que él creía conocer había desaparecido, reemplazada por una estratega tan implacable y calculadora como los hombres a los que estaba combatiendo. El plazo de 24 horas había sido una cortina de humo. Su guerra ya había comenzado. El mundo implosionó a cámara lenta. A las 9 de la mañana, el rostro de Ricardo estaba en todos los sitios web de chismes. Una selfie desaliñada y presuntuosa de él y una Sofía con aspecto triunfante. Champán en mano. La opulenta suite del Palace inconfundible en el fondo. Le siguieron otras fotos menos explícitas, pero igualmente condenatorias. La historia no era solo sobre infidelidad. Se trataba de un grave abuso de poder, un poderoso CEO seduciendo a una subordinada de una empresa rival. La narrativa que Elena había elaborado era magistral. Él no era un marido descarriado, era un depredador corporativo que usaba a las mujeres como herramientas. La junta directiva de Soler Industrias convocó una reunión de emergencia por teleconferencia. Ricardo se conectó, su rostro una mueca sombría. Las acciones, que habían abierto estables, ahora estaban en caída libre. El veterano jefe de relaciones públicas de la compañía, un hombre que había convertido escándalos en oro durante décadas, se quedó sin palabras. Emitió un escueto sin comentarios, lo que en el Tribunal de la Opinión Pública equivalía a una confesión completa. Antes de que terminara la llamada, a Ricardo se le dijo que no pidiera quedarse en casa y que no hiciera declaraciones públicas. Era radioactivo. Era un prisionero en su propia jaula dorada. El timbre de su teléfono, un recordatorio constante y atormentador de su deshonra. Ignoró las furiosas llamadas de los miembros de la Junta, los mensajes santurrones de supuestos amigos y el bombardeo interminable de periodistas oportunistas. La única llamada que esperaba era la de su padre. Cuando finalmente llegó, la voz de Alfonso no gritaba. Era un murmullo volcánico bajo, el sonido de la presión acumulándose en lo profundo de la tierra. «Te has convertido en un pasivo», espetó Alfonso. «Un hazme reír. Nuestro nombre, el nombre que mi abuelo construyó de la nada, es el chiste de la televisión matutina. Dejaste que ella te hiciera esto, a nuestro nombre. Ella me hackeó», gritó Ricardo, su voz ronca por la desesperación y la humillación. «Esto va más allá de todo lo que anticipamos. Esto es guerra cibernética». «¿Anticipado?» Alfonso soltó una risa seca y chirriante, completamente desprovista de humor. «Lo anticipé en el momento en que dijiste que había contratado a un investigador. Te dije que la aplastaras. Te dije que la aniquilaras. En cambio, dudaste. Sentiste lástima.
Y ahora tu lástima le ha costado a esta familia miles de millones en valor de mercado y ha invitado al escrutinio de todo el mundo. La CNMV hizo una investigación informal esta mañana. Olieron la sangre en la agua. Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La CNMV, el coco de su mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? No hay nosotros. Solo hay el problema y la solución, dijo Alfonso con frialdad. El problema es la evidencia que tiene Elena. Las transferencias bancarias, el testimonio de la chica. Mientras eso exista, somos vulnerables. Así que lo haremos desaparecer. ¿De qué estás hablando? No podemos llegar a Sofía. Elena la tiene encerrada más fuerte que Fort Knox. No estoy hablando de la chica, aclaró Alfonso, su voz bajando ominosamente. Estoy hablando de la fuente, la razón del pago. Ese trato, la adquisición de Grupo Élite, necesita ser sanitizada. Necesitamos borrar el crimen en sí de la historia. La mente de Ricardo corrió, tratando de comprender la audacia de lo que su padre proponía. Sanitizar el trato. Ese trato ya estaba hecho. Los activos absorbidos, la documentación presentada ante los reguladores federales. Cómo se registran los registros, el dinero se ha movido. Ya he iniciado el protocolo, explicó Alfonso como si hablara de una revisión de mantenimiento de rutina en un yate. Nuestro equipo offshore en Ginebra y Panamá está creando una nueva narrativa, un rastro de papel retroactivo. Demostrará que los 5 millones de euros no fueron un pago por espionaje corporativo, sino una comisión legítima pagada a un consultor externo con sede en Liechtenstein, quien luego, por sus propias razones, pagó a la señora Díaz. Es complicado, es costoso, pero es defendible. Enturbia el agua lo suficiente como para crear una duda razonable. Un consultor externo. ¿Quién? Preguntó Ricardo, desconcertado. Un hombre que solo existe en papel. Un fantasma en la máquina. Un fantasma conveniente que asumirá la culpa y luego se desvanecerá en el éter digital una vez que cumpla su propósito. Este era el oscuro corazón de la máquina Soler. No solo una empresa, sino un estado en la sombra, con su propio ejército de contadores y abogados capaces de reescribir la historia. Era brillante, audaz y tan profundamente ilegal que le hizo girar la cabeza a Ricardo. Implicaba falsificación, obstrucción de la justicia y conspiración para defraudar al gobierno. Pero llevará tiempo, continuó Alfonso, su voz endureciéndose de nuevo. Y en ese tiempo, necesitas ser visto como la víctima. Esta es tu nueva historia. Tu esposa ha lanzado esta campaña de desprestigio viciosa porque descubriste que era infiel y le pediste el divorcio. Estabas desconsolado. La aventura con la chica Díaz fue un error desesperado y solitario, cometido por un hombre destrozado. Ella tiene 7 meses de embarazo, padre. Nadie en la tierra creerá eso. Creerán lo que les paguemos para que crean, rugió Alfonso, su control finalmente cediendo. Encontraremos un médico que cuestione el cronograma del embarazo. Sembraremos la duda. Te convertiremos en la parte agraviada. Haremos de Elena Vallejo una paria. Ricardo escuchó. Su estómago revuelto con una mezcla de horror y asombro ante la depravación de su padre. Para protegerse, su padre estaba dispuesto a cuestionar la paternidad de su propio nieto. A tildar a Elena no solo de adúltera, sino de mentirosa que llevaba el hijo de otro hombre. Era una línea tan oscura, tan vil, que nunca imaginó que ni siquiera su padre la cruzaría. El instinto crudo y primal de proteger a su hijo nonato luchó con una vida de condicionamiento para proteger el apellido a toda costa. En la sala de guerra de Vallejo, Rivas y Castro, el ambiente era eléctrico.
La filtración de fotos había funcionado perfectamente, tomando el control de la narrativa pública y obligando a los Soler a la defensiva. Ahora era el momento de la fase 2. Alfonso está entrando en pánico, dijo Javier, señalando una pantalla que mostraba el precio de las acciones de Soler Industrias en picada. No es un estratega, es un matón, y los matones entran en pánico cuando la víctima contraataca. Hará algo imprudente y estúpido. Ya está preparando una historia de encubrimiento, dijo Elena. Se sentó a la cabecera de la mesa, una reina inspeccionando su campo de batalla. Intentará crear un cortafuegos entre los 5 millones de euros y el acuerdo de Grupo Élite. Inventará un intermediario, un consultor, un testaferro. Falsificará documentos para que parezca legítimo. Ignacio Vallejo miró a su hija con un profundo y respetuoso orgullo en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan segura de su estrategia exacta? Porque eso es lo que hizo hace 10 años con el acuerdo minero argentino, replicó Elena con frialdad. Yo era una recién casada, ansiosa por entender el negocio familiar en el que me había casado. Solía leer los informes anuales, los resúmenes para accionistas, los recortes de prensa. Recuerdo un escándalo, acusaciones de soborno para asegurar derechos mineros. Fue una gran historia durante una semana, y luego simplemente desapareció. La historia oficial se convirtió en que un contratista deshonesto había actuado solo. El contratista nunca fue encontrado. El patrón es el mismo. Alfonso no innova, simplemente repite sus éxitos pasados. Ella había sido una observadora silenciosa durante años, la hermosa esposa pasiva, la anfitriona perfecta. Nadie había sospechado nunca que también era una estudiante que memorizaba su libro de jugadas, identificando sus debilidades. Él cree que solo tengo la evidencia del señor Martín, continuó Elena, una sonrisa sombría asomando a sus labios. Él cree que esta es una lucha sobre un trato corrupto, pero está equivocado. Se giró hacia su hermano. Javier, es hora. Javier asintió sombríamente. Desbloqueó un maletín reforzado y sacó un delgado disco duro cifrado, manejándolo como si fuera radioactivo. Cuando Elena vino a mí hace 6 meses después de que encontró un cargo sospechoso en la factura del American Express, sabía que no era suficiente solo para probar la aventura. Tenía que probar que la podredumbre llegaba al núcleo, así que buscamos a alguien de adentro. Deslizó el disco por la mesa. Lo encontramos, un contador senior en la división de legado de Soler Industrias, un hombre llamado Arturo Sánchez. Alfonso lo pasó por alto para director financiero hace 10 años a favor de un adulador más joven y complaciente. Arturo ha estado en la empresa durante 30 años. Es un hombre amargado, ignorado, con memoria fotográfica y una obsesión por mantener registros personales. Su amargura fue nuestra oportunidad. El plan de Elena había sido mucho más intrincado que simplemente atrapar a Ricardo en el acto. La aventura fue meramente el detonante, la justificación pública para una guerra que había estado planeando durante casi un año. Arturo Sánchez se había convertido en su arma secreta. Durante meses le había estado enviando información a Javier, haciendo copias cifradas de archivos de los archivos de la compañía. No solo del acuerdo de Grupo Élite, sino de todo. Décadas de contabilidad creativa, entidades offshore, escándalos enterrados. El acuerdo minero argentino. Un desastre ambiental suprimido en Indonesia que había envenenado un pueblo. Un rastro de mala conducta corporativa que conducía directa e irrefutablemente a Alfonso y Alfonso Soler. El disco contiene todo el legado de corrupción de Alfonso, dijo Elena.
el pecado original de la fortuna Soler, como lo llamaste, padre. Es la verdadera influencia. La amenaza al fiscal fue un farol para hacerlos entrar en pánico. Esto es el golpe mortal. Ricardo, felizmente ajeno a la espada de Damocles que pendía sobre toda su familia, estaba en caída libre. El plan de su padre para incriminar a Elena y deslegitimar a su propio hijo se sentía vil. Por primera vez, la forma Soler se sintió no solo implacable, sino verdaderamente malvada. Se encontró mirando los papeles del divorcio arrugados en su escritorio, no con ira, sino con una extraña y horrible claridad. Elena no solo lo estaba dejando, estaba escapando de un barco tóxico que se hundía. Su teléfono personal, el que no estaba asediado por los medios, sonó. Era un número desconocido. Respondió esperando a otro de los lugartenientes de su padre, Ricardo. La voz era suave, vacilante, pero inconfundible. Era Elena. Él estaba tan aturdido que no podía hablar. No, Hables, dijo ella rápidamente, su voz baja y urgente. Solo escucha. Sé lo que está planeando tu padre. Sé que está en Ginebra fabricando documentos para encubrir el trato de Grupo Élite. Sé que quiere que vayas a la televisión y declares que yo te fui infiel, que nuestro bebé no es tuyo. La sangre de Ricardo se heló. ¿Cómo podía ella saber eso si la conversación con su padre había sido por una línea segura? Tenía su ático intervenido. ¿Era tan largo su alcance? Él te está mintiendo, Ricardo, continuó, su voz presionando una extraña mezcla de lástima y advertencia. No solo está tratando de salvar la empresa, está tratando de salvarse a sí mismo. El trato de Grupo Élite nunca fue tu idea. Fue suya desde el principio. Tú solo fuiste la cara de ello. Te empujó al trato. Te empujó hacia Sofía. Él sabía que serías imprudente. Contaba con ello. Te tendió una trampa. ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceó Ricardo, su mente tambaleándose, incapaz de comprender la escala de la traición. Porque necesitaba una distracción. Un escándalo grande, ruidoso y público. Algo que atrajera toda la atención, para que los medios y los reguladores te miraran a ti mientras él enterraba algo mucho, mucho peor. Pregúntale, Ricardo. Si tienes el coraje, pregúntale sobre la verdadera razón por la que necesitaba la tecnología de Grupo Élite. Pregúntale sobre el Proyecto Quimera. La línea se cortó. Proyecto Quimera. El nombre no le significaba nada, un nombre en clave para un acuerdo del que no estaba al tanto. Él era el director de operaciones de Soler Industrias, el heredero aparente. Se suponía que lo sabía todo. La comprensión se abatió sobre él. Alfonso había estado dirigiendo una empresa dentro de su propia empresa. Alfonso le había tendido una trampa. Usó a su propio hijo como un cordero de sacrificio para crear una tormenta mediática que actuaría como contramedida, distrayendo de un crimen mucho más grande y oscuro: la aventura, la humillación pública. Todo era parte del gran y monstruoso diseño de Alfonso. El ataque de Elena no había sido un ataque en absoluto. Había sido una reacción a una trampa que ella vio que le estaban tendiendo a él. La rabia que llenó a Ricardo era pura y al rojo vivo. No era la ira petulante de un hombre que había sido atrapado. Era la furia elemental de un hijo traicionado por su padre. El mundo cuidadosamente construido de lealtad y dinastía Soler se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos a su alrededor. Se abalanzó por el ático, agarrando las llaves de su coche. Tenía que ver a su padre. Tenía que mirarlo a los ojos y exigirle la verdad. Cuando llegó a la puerta,
Su teléfono personal zumbó con un mensaje de un número no guardado. Era una sola imagen. Una ecografía. Una imagen granulada en blanco y negro del niño en el centro de esta vorágine. Debajo, una simple línea de texto de Elena. Tiene tu barbilla. No dejes que tu padre te quite a tu hijo antes de que lo conozcas. La imagen rompió su rabia, anclándolo de una manera que nada más podía. Esto ya no era sobre la empresa. No era sobre acciones o acuerdos o reputaciones. Se trataba de los pecados del padre y el futuro del hijo. Elena no solo le había dado una advertencia, le había dado una elección. Podía seguir siendo el peón de su padre, una pieza desechable en un juego enfermo. O podía finalmente convertirse en su propio hombre, el padre de su hijo. Salió del ático no para confrontar a Alfonso en un ataque de rabia ciega, sino con el propósito frío y mortal de un hombre que finalmente comprendió la verdadera guerra en la que estaba, y sabía con aterradora certeza que su única aliada potencial era la mujer a la que acababa de traicionar. El viaje a la finca de Alfonso Soler en Toledo fue un crisol de furia. La red de mentiras que había habitado, lealtad familiar, deber dinástico, había sido arrancada, dejando solo la cruda y fea verdad de la traición de su padre. Ricardo no solo estaba enojado, renació en el fuego de ese conocimiento. Encontró a Alfonso en su estudio señorial, una habitación de madera oscura y el asfixiante olor a poder. Su padre estaba al teléfono, un retrato de calma y autoridad, dirigiendo a su ejército en la sombra para reescribir la historia. Alfonso le hizo una señal para que esperara, pero la paciencia de Ricardo se había agotado. Caminó hasta el escritorio y se quedó allí, silencioso y radiando una fría furia que finalmente hizo que su padre terminara la llamada. «Bien», dijo Alfonso, confundiendo la quietud de su hijo con resolución. «Te has recompuesto. Ya he plantado una historia en El Confidencial. Te pinta como un hombre manipulado por una esposa inestable». Ricardo ignoró el vaso de whisky que su padre le ofreció. «¿Qué es el proyecto Quimera?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. La compostura de Alfonso parpadeó por una fracción de segundo. «Una iniciativa menor de I+D. No te concierne. No me mientas». La voz de Ricardo cortó el aire. Elena conoce el nombre. La adquisición de Grupo Élite nunca fue sobre cuota de mercado. Fue sobre su software de vigilancia de inteligencia artificial. Eso es Quimera, ¿verdad? Un programa tan sucio que estabas dispuesto a sacrificar a tu propio hijo para crear una cortina de humo. Alfonso se levantó, su imponente figura, exudando la amenaza que había controlado a Ricardo toda su vida. «Hice lo necesario para proteger a esta familia, para proteger el emporio que será tuyo. Mostraste debilidad, así que usé tu debilidad como herramienta. Sobrevivimos, a toda costa. Así que es verdad». Ricardo respiró, la confirmación un golpe en el pecho. «Mi deshonra fue solo el costo de hacer negocios para ti». «Un riesgo calculado», corrigió Alfonso, su voz goteando desprecio. «Uno que habría sido innecesario si hubieras tenido la columna vertebral para controlar tu propia casa». En ese momento, Ricardo vio a su padre con perfecta claridad. Un tirano tan consumido por el poder que quemaría a su propia estirpe para mantener su trono. La vida de miedo que había sentido por este hombre se convirtió en puro asco. «Elena lo tiene todo», dijo Ricardo, saboreando las palabras que pondrían fin al reinado de su padre. «Y no me refiero solo al trato de Grupo Élite. Lo tiene todo. La mina argentina, el desastre del mar de Java. 30 años de tu inmundicia entregados a ella por un hombre llamado
Arturo Sánchez. La sangre se le escapó del rostro a Alfonso. El nombre Arturo Sánchez era un fantasma, un sirviente descartado, que nunca imaginó que tendría el poder de perseguirlo. Ella tiene un disco duro cifrado, padre, continuó Ricardo, aprovechando su ventaja. Su dedo está en el botón. En el momento en que te muevas contra ella, lo envía todo al Ministerio de Justicia. No es solo la CNMV, es crimen organizado. Son décadas en prisión. Jaque mate. Alfonso se hundió en su silla, la magnífica postura desmoronándose, la ilusión de poder desvaneciéndose. Parecía pequeño y viejo. ¿Qué quiere ella?, susurró, la lucha desaparecida de su voz. Ella no quiere destruir la empresa, dijo Ricardo, la respuesta flotando en el aire. Ella quiere limpiarla. La negociación tuvo lugar en un ala cerrada del Museo del Prado, rodeada por los ojos silenciosos y juiciosos de la historia antigua. Elena estaba allí, una figura serena y poderosa, flanqueada por su padre y su hermano. Ricardo estaba solo, el puente entre los dos mundos. Alfonso no estaba presente. Su reinado había terminado. «Aquí están mis términos», declaró Elena, su voz clara y firme en la vasta galería. «No son negociables». Lo que siguió no fue una negociación, sino una rendición dictada con precisión quirúrgica. Primero, don Alfonso Soler dimitiría inmediatamente de la Junta, citando razones de salud. Todo su paquete de acciones se colocaría en un fideicomiso ciego para su nieto, Alejandro Vallejo Soler. No tendría más influencia sobre la compañía. Nunca. Segundo, Ricardo aceptaría públicamente la responsabilidad total por la aventura y el divorcio. Se emitiría una disculpa formal e inequívoca, redactada por el equipo de Elena, a ella y a los accionistas. Tercero, el divorcio sería rápido y silencioso. Elena recibiría su liquidación completa y la custodia física exclusiva de su hijo. Los derechos de visita de Ricardo dependerían de su cooperación inquebrantable. Cuarto, Ricardo se convertiría en CEO de una Soler Industrias reformada, pero su poder estaría limitado por un nuevo comité de ética independiente en la Junta. El presidente de ese comité, con voto decisivo, sería Javier Vallejo. La compañía informaría voluntariamente el crimen de Grupo Élite, desmantelaría el proyecto Quimera y aceptaría las consecuencias legales y financieras. Finalmente, el disco duro que contenía el legado de corrupción de Alfonso sería custodiado por Ignacio Vallejo. Era una póliza de seguro permanente. Si alguna vez se violaran los términos, el disco sería enviado a las autoridades. Fue una rendición total, pero también una salvavidas. Elena no estaba quemando el imperio. Estaba forzando una adquisición hostil de su moralidad. Ricardo miró a la mujer que había subestimado tan gravemente. Podía luchar por las migajas del legado corrupto de su padre, o construir algo nuevo de las cenizas. No era una elección en absoluto. «Estoy de acuerdo», dijo Ricardo, las palabras sellando el destino de su padre y su propio futuro. «Estoy de acuerdo con todo». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de triaje legal y corporativo. Alfonso desapareció de la vida pública, un fantasma en su propia mansión. El ascenso de Ricardo, junto con una disculpa corporativa sorprendentemente franca, envió ondas por el mundo financiero. No tenía precedentes. Él y Elena no se reconciliaron. La confianza y el amor fueron bajas en una guerra que ambos, a su manera, habían ganado. Sus interacciones eran nítidas y profesionales. Un nuevo y frágil respeto crecía de los escombros de su matrimonio. Él vio su fuerza, y ella vio su capacidad de cambio. 3 meses después, Elena dio a luz a un niño sano. Lo llamaron
Alejandro Vallejo Soler, un nombre que representaba no una unión, sino una nueva base construida sobre una verdad brutal. En la tranquila suite del hospital, Ricardo miró a su hijo durmiendo en los brazos de Elena. Vio su propia barbilla, como ella le había prometido. Miró a Elena, su rostro suavizado por la maternidad, y finalmente comprendió la profundidad de su fracaso y la magnitud de su victoria. Ella no solo se había divorciado de él, lo había salvado. Había salvado a su hijo del veneno del legado Soler. «Es hermoso», dijo Ricardo suavemente. «Sí», respondió Elena, sus ojos fijos en su hijo. «Lo es, y crecerá sabiendo lo que significa ser un buen hombre. Nos aseguraremos de ello». Su matrimonio había terminado, pero su asociación en los negocios y en la paternidad apenas comenzaba. No era una historia de amor, sino algo más resistente. Un tratado, firmado en un campo de batalla. Una promesa de construir un reino mejor para el heredero al que ambos servían. ¡Qué viaje! Comenzamos con la máxima traición, un multimillonario, una amante y una esposa al límite. Pero lo que se desarrolló fue mucho más que un simple romance. Fue una guerra por una dinastía. Vimos a Elena transformarse de víctima en maestra estratega, demostrando que el verdadero poder no se trata de riqueza, sino de coraje y convicción. Vimos a Ricardo obligado a confrontar los pecados de su padre y elegir entre un legado corrupto y un futuro incierto. Esto no fue solo una historia de divorcio, fue una historia de renacimiento. Un imperio fue puesto de rodillas no por una fuerza externa, sino desde dentro, por una mujer que se negó a ser una víctima. ¿Crees que las acciones de Elena estaban justificadas? ¿Fue su plan una fría venganza o un acto necesario para proteger a su hijo? Déjanos tus comentarios abajo. Si te cautivó esta historia de alto drama y giros intrincados, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta. Comparte este video con alguien a quien le encante una historia de karma poderoso. Y lo más importante, suscríbete al canal para más dramas de millonarios que se sienten como la vida real. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia.